¿Alguna vez te has preguntado qué sostiene al mundo en tiempos de incertidumbre? ¿O qué propósito eterno se esconde detrás de las páginas de la profecía? Sean todos muy bienvenidos. Qué alegría que nos acompañen en este espacio de reflexión. Estás escuchando Esperanza para Hoy, tu podcast dedicado a explorar las verdades que transforman vidas. Bienvenidos a su programa Esperanza para Hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí en su programa Esperanza para Hoy con el tema La creencia número 6 en el episodio número 3. Me acompaña mi hermano pastor Ismael. Mucho gusto. Gracias por la acompañarnos, invitación. pastor. Gracias. El hermano anciano Raudel Durán. Gracias, Sergio. Queremos, hermano, acompáñanos con una oración, por favor, Por si es tan supuesto. amable. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por el tiempo que nos permites estudiar tu palabra, mi Dios. Ahora pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a nosotros y a todos aquellos que ven los videos para recibir tu palabra, oh mi Dios, para ir aprendiendo y conociendo o recordando cosas que tú nos dejaste en tu palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo. Te pedimos en todo momento que tu Santo Espíritu nos guíe y te agradecemos por poder compartir tu palabra. En Cristo Jesús oramos y decimos Amén. Amén. Bueno, como decíamos, ¿no? Hay una pregunta aquí que tengo para hermano que quiera contestarla. ¿Qué clase de Dios es nuestro creador? Sí, si viéramos el mundo como está hoy, surgirían dudas. ¿Sí? Vemos desastres naturales, vemos guerras, violencia, enfermedades, muerte, dolor. No todo es malo, vemos también cosas buenas, ¿cierto? Pero si lo viéramos como está ahorita, surgirían dudas. Sin embargo, si viéramos el mundo como fue creado desde un principio, cuando todo era bueno en gran manera, entonces allí esta respuesta sería pues clara, ¿no? Vemos un Dios que planeó con cuidado todo lo que hizo, que preparó todo para colocar al ser humano, a Adán y Eva, allí desde un principio, con todo lo que necesitaban para subsistir, ¿sí? Que hizo toda la creación con colores, flores, cosas que no tenía por qué haber hecho, ¿cierto? Y las hizo para el gusto y el placer del ojo, la vista, los sentidos, ¿no? Los olores de las plantas, ¿cierto? Ver los animales moviéndose, los colores, todo esto muestra que era un Dios, es un Dios bueno, ¿cierto? Dice la siguiente pregunta, ¿se interesa un personaje infinito como él en nosotros, minúsculos átomos de vida en un distante rincón de su universo? Sí, también algo que yo quería añadir es que si notamos, o sea, Dios no nos creó para dejarnos al abandono. O sea, es tan grande su amor por su creación, por nosotros en especial, que de antemano Él sabía que el ser humano le iba a fallar. Sí. Pero Él ya había previsto la solución para ese fallo, para ese pecado. O sea, y todavía prometernos un lugar junto con Él para siempre. O sea, Sí. yo ahí veo el infinito amor de Dios, ¿no? Como la pregunta que hizo Sergio, ¿no? De qué clase de Dios es nuestro creador. Simplemente un Dios de amor que no nos ha abandonado, nunca nos abandonó ni nos va a abandonar. O sea, Sí. proveer todo para nosotros, o sea, a tal punto de enviar a su hijo a pagar por una culpa de nosotros. Eso es algo, para mí, en lo personal, simplemente un Dios de amor en la máxima expresión, el amor ágape, ¿no? Imagínense, Dios que le dio forma a Adán con sus manos, sí, a este primer hombre, y él sabía que este ser humano que él creó, ¿no? En ya generaciones posteriores, eran ellos los que lo iban a maltratar y por último lo clavarían en la cruz, ¿sí? Y él sabía esto y aún así hizo el ser humano, ¿no? O sea, su propia creación, Sí, o sea, matar. Obviamente sabemos por el estudio de la escritura que fueron nuestros pecados. sí,
pero Él vino a lo de Él, o sea, a su creación. Sin embargo, ¿qué hizo el ser humano? Lo rechazó. Claro, el relato revela que Dios es un planificador cuidadoso que se preocupa por el bienestar de su creación. Así es. Plantó un jardín para que fuese su hogar especial, ¿sí? Entonces vemos que Dios siempre se ha preocupado por su creación. Dice que Dios le dio la responsabilidad de cultivarlo al hombre. Entonces, lo interesante es por qué fuimos creados. Vemos que ese gran conflicto que hubo en el cielo, ese fue uno de los puntos por el cual Dios tuvo que crearnos aquí en esta tierra, para que fuéramos nosotros la respuesta a aquellos ángeles que no cayeron. Sí. ¿Sí? Por eso es que Dios se preocupa tanto por nosotros, que nos dio la libertad, que le dio la libertad al ser humano, el libre albedrío, para que él tomara decisiones. Fíjese qué tan amoroso es que nos dio la oportunidad de tomar decisiones. Yo recuerdo una maestra que tuve, ella, pues sus papás se divorciaron y su papá era una persona muy adinerada, pero pues, estaba tan ocupado en sus negocios que no podía estar a cargo de su hija, ¿no? Entonces la mamá era la que estaba todo el tiempo. Y ella dice, a mí nunca me faltó nada, mi papá siempre me envió dinero y todo lo que necesitaba, pero algo que sí me faltó fue su compañía. Y me llama mucho la atención que Dios no creó al ser humano poniéndolo en un lugar perfecto y hermoso para que disfrutara de él y ese fuera, cierto, el fin. Dios creó al ser humano y en este entorno para relacionarse con él. Sí, entonces Dios quería tener una relación con el ser humano, más bien, Él quiere tener una relación con el ser humano. Qué interesante, ¿no? Que mucha gente ha dicho, pero ¿por qué Dios no hizo algo perfecto? ¿Por qué no hizo algo bonito? ¿Por qué está todo esto, todo aquello? Tantos problemas que hay en el mundo. Porque Dios ya lo hizo. Cuando Dios creó, cuando hizo su creación, dice que fue buena en gran manera, simplemente que el ser humano, el pecado fue el que echó a perder todo lo que Dios había creado. Entonces, Sí. Dios se preocupa tanto por nosotros que quiere que volvamos a estar nuevamente como en el principio. Por eso dice que, ¿quién fue el Dios creador? En el acto creador, todos los miembros de la deidad estuvieron involucrados. O sea, Hagamos al hombre. hagamos al hombre, cuando dice hagamos al hombre, en el hebreo Elohim. Elohim es plural. Es plural, habla más de uno, más de dos. Sí, así es. Entonces aquí dice que el agente activo, sin embargo, era el Hijo de Dios, el Cristo preexistente. En el prólogo del relato de la creación, Moisés escribió: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al recordar estas palabras, Juan especificó el papel que le tocó desempeñar a Cristo en la creación. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, que nos dice, ¿qué nos dice el Evangelio de San Juan? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Entonces aquí vemos, ¿no?, que ya se habló del Padre, ahora estamos hablando en el Hijo, que el Hijo también estuvo ahí en la creación. Sí. Y dice que sin Él nada de lo que fue hecho Existiría, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Del mismo de Jesús, ¿qué podemos aprender de Jesús? Que dice, en el principio era ¿qué? El verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, Él fue el agente activo, ¿cierto?, en esta creación, ¿no? Y es el que viene también a rescatar esa creación que Él creó, ¿no? Así que Él deja el cielo y todo allá y viene aquí a esta tierra ya deteriorada. No la tira como nosotros tiramos un papel viejo y dañado, ¿no? Sino que Él viene aquí y viene a arreglarla. Viene a rescatarnos, ¿no? Y todo está en proceso todavía, porque todavía la tierra está dañada, ¿no?
pero él llegará el momento en que la va a reconstruir por completo. Entonces aquí estamos viendo una de las respuestas a la pregunta que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios de amor. Entonces es un Dios de amor que, mire, mismo Dios se encarnó para venir a rescatar aquello que estaba perdido. Sí, Es como qué valor somos, ¿no? No sé también si recuerdan de un ejemplo de un billete de $100. Un pastor, un líder, estaba enseñando a una joven, ¿verdad? Estaba tratando de enseñar el valor de la persona, de ella, de esa joven. Este billete de $100, el líder lo hacía así, y lo tiraba y le decía, ¿cuánto vale el billete? pues $100. eh, No importa que lo pisara, que lo hiciera así, lo tirara, Seguía el valiendo. billete seguía teniendo su valor. Y lo que este líder quería decirle a la joven es que para Dios eres de tremenda importancia, o sea, tienes un valor único para Dios. Aunque a veces el pecado o las cosas del mundo lejos de Dios, sabemos que al ser humano, al cuerpo, lo va desgastando. Entonces, sabemos que somos de gran valor en las manos de Dios y encontramos ese propósito con Él, ¿no? ¿Por qué estamos aquí realmente? imagínate, teníamos gran valor antes de que Cristo viniera y por eso Él vino, ¿cierto? Y ahora que Él nos ha redimido, mucho más valor añadido, ¿no? Nos ha dado Él con su sangre. Vamos a mirar un despliegue del amor de Dios. Mire, dice, cuán profundo es el amor divino. Cuando Cristo, con amoroso cuidado, se arrodilló junto a Adán, dándole forma a la mano de este primer hombre. Debe haber sabido que las manos de los hombres algún día lo maltratarían y por último lo clavarían en la cruz. En un sentido, la creación y la cruz se unen por cuanto Cristo, el Creador, fue muerto desde la fundación del mundo. Y añadimos, Cristo sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, sabiendo que este acto creador lo privaría a él mismo de su propio aliento de vida. Exacto. Increíble, ¿no? O sea, podemos pensar que las manos que formaron al ser humano, las mismas manos que fueron perforadas en la cruz por ese mismo ser humano, Así que es. genera la humanidad. Increíble, Sí. ¿no? Sí. Entonces, aquí nos muestra todo su amor. Incomprensible. Que aún sabiendo Él lo Sí. que iba a suceder, porque Él conoce el futuro. Él sabía desde el principio que lo que iba a acontecer con Él. Y sin embargo, aún así Él todavía le da forma a ese ser y lo deja y le da libertad. Ujú. Le da libertad. Por eso es de que nosotros, Dios nos hizo para ser libres. Pero el pecado nos ha hecho esclavos de Él. Que eso es lo que más le duele a Dios. Sí. Es que, ¿por qué las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa? Entonces Dios nos hizo de lo que no se veía. Dios nos crea de lo que no se veía. Sí, y ahí ese mismo versículo muestra el propósito, ¿no? de la creación. Y uno de los propósitos de la creación era revelar la gloria de Dios, ¿cierto? En la naturaleza lo vemos. Sí, O sea, no hay excusa para decir, sí. ¿verdad? Ahí mismo lo que leíste, Sergio, ahí está diciendo que Dice, al ser nosotros atraídos a Dios por medio de la naturaleza, aprendemos más acerca de sus cualidades, las cuales pueden ser incomparadas en nuestras propias vidas, y al reflejar el carácter de Dios, le damos gloria, cumpliendo así el propósito para el cual fuimos. Sí, este científico Albert Einstein, ¿no? Él pues no era creyente, pero él sí decía que cuando él estudiaba, ¿no? Todo lo del espacio, ustedes saben que él dio origen a esa ley de la relatividad, ¿no? Él decía, los cristianos hablan de Dios de una forma muy ligera, porque cuando yo estudio estas cosas y veo lo impresionante que es el espacio y todas estas leyes físicas que hay, este ser es algo muy grande, ¿no? Es algo muy grande. Entonces, las cosas creadas despertaban admiración,
cuando él las estudiaba. Y yo creo que eso hace la creación, ¿no? Despiertan admiración en cualquiera que esté dispuesto a estudiarlas. De hecho, en el cuerpo mismo, Sí, el cuerpo es muy complejo. el propio ojo, muchos científicamente no se explican. Sí, Darwin mismo dijo, ¿no? Él mismo dijo que era una locura pensar que el ojo había sido producto de la evolución. Imagínense, quien crea el libro El origen de las especies y el término de la evolución, ¿cierto? Él mismo dice que es una barbaridad pensar que el ojo haya evolucionado por la complejidad de esto, ¿no? Sí. Entonces vemos que el Creador no deseaba que la Tierra fuese un planeta solitario y vacío, debía ser habitado. Cuando el hombre sintió la necesidad de tener compañía, entonces Dios creó ¿a quién? A la mujer. mujer. Sí. Qué interesante, ¿no? Que ahora Dios, cuando pone a la mujer y se la da al hombre para que la cuidara. ¿Y qué ha tratado de hacer el enemigo? Como dijimos en el principio, el enemigo ha tratado de atacar el matrimonio y el sábado. Y lo ha ido logrando. Lo ha ido logrando. Pero ¿quién va a vencer al final? Pues Dios, ¿no? Dios. Ujú. Dios. Así que a todo aquel que nos escucha deben de ellos darse cuenta que Dios no falla. Sí, y a todo aquel que nos escucha y ve, también quisiera decirle que el hecho de que existes es un gran regalo, es un don, Claro. ¿cierto? El hecho de que puedas tener parte en esta historia de este planeta es un regalo que Dios te está haciendo. Nunca pienses que fuiste producto del azar, nunca pienses que simplemente existes por existir. Fuiste creado con un propósito. Dios te dio la oportunidad de existir y esto es un gran don y un regalo. Y Dios le sigue dando la oportunidad de que descubra ese punto, ¿no? de su existencia. Dios quiere mostrarle por qué es que está aquí, por qué fue que lo creó. O sea, como dice, formamos parte de esta creación. O sea, y Dios nos tiene en su libro. Ahora, ¿en cuál libro quieres estar? ¿Sí? Es interesante que y qué bendición de que formemos parte de este mundo. ¿Por qué? Porque somos interesantes, somos importantes para Dios. Eres importante para Dios, eres importante para Dios. Y tú que estás de aquel lado, eres importante para Dios. Claro que sí. Cierto. La oportunidad que Dios te está dando es de que le aceptes ahora. Que le des una oportunidad a Es Él. una oportunidad. Sí. Mañana puede ser tarde. Así es. Entonces, Dios, por medio de la naturaleza, Él revela su gloria, ¿cierto? Pero también otro propósito de la creación fue poblarla, ¿no? Y Dios da la orden a todos los seres que creó, incluyendo a Adán y Eva, de que poblaran la tierra, ¿cierto? Y nos dejó también el papel de mayordomos, ¿no? También Sí. tanto de la familia, del planeta, de cuidarlo, nuestro cuerpo también, o sea, Sí. como todo lo que tenemos Dios nos lo presta para ser un buen mayordomo de eso, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Mire lo que dice aquí ya para ir terminando, dice, el Creador no solo le dio la primera pareja el dominio sobre este mundo nuevamente creado, sino que también al pronunciar las palabras fructificad y multiplicaos, Génesis les 1:28. concedió el privilegio de participar en su creación. O sea, al crear, ¿qué está pasando hoy día? Que ya la gente no quiere procrear. Se están disminuyendo las personas. Que eso es lo que el enemigo quiere. Que lo que Dios dijo, multiplíquense, fructifíquense, crezca, que llenen la tierra, pero no la quieren llenar. Sí, incluso esto ha traído tantos problemas que vemos ya países como Japón preocupados porque ya no saben cómo van a hacerle para sostener las próximas pensiones, ¿no? Si hay menos personas que nacen
y los que viven, pues viven muchos años, ¿no? Los que nacen no son suficientes, no son la misma cantidad que los que están envejeciendo, entonces ¿quién va a pagar el seguro social de estos otros, ¿no? Y ahora están incentivando a las personas ahora a tener más hijos, ¿no? Entonces se están contradiciendo Y en eso las está cosas pasando que en todo el enseñamos. mundo. Sí. Eso así está es. pasando en todo el mundo, que la gente nos estamos haciendo viejos y no está creciendo gente, no están haciendo gente. Sí, obviamente esto hay que entenderlo con responsabilidad, ¿no? No Claro. porque Dios dijo, multiplíquense y enchen la tierra, no quiere decir que cada quien vamos a tener 15, 20 hijos, ¿no? Todos con responsabilidad, ¿cierto? Pero sí, yo estoy completamente seguro, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Claro. Bueno, hermanos, espero que este estudio nos haya dado un poco más de entendimiento. Muchas gracias. Recuerda que estás en tu programa Esperanza para Hoy y queremos decirte que Dios te bendiga, que le des like, que compartas, que nos ayuda mucho para que YouTube comparta estos videos. Que Dios te bendiga. Amén. Este ha sido su programa Esperanza para Hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que compartan y den like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe.